Cápsulas contra el racismo. El tema de esta ocasión es homofobia, transfobia y racismo. En 1990 se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Para conmemorar este importante hecho, en 2004 se proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia. En este episodio buscamos entender la relación entre el racismo y las discriminaciones hacia las personas por sus orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género. El racismo se puede entender de una forma amplia como un sistema estructural de poder que se basa en la ideología de la existencia de, abro comillas, razas superiores, con diversas expresiones en niveles macrosociales y microsociales. Las expresiones de racismo se llegan a encontrar imbricados con otras violencias y discriminaciones, como la homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia y el rechazo a las personas no binarias. Estas pueden llegar a colocar en lugares más desfavorables a quienes habitan diferentes sexualidades y géneros, tonos de piel, orígenes étnicos, entre otros. Existen investigaciones que abordan estas imbricaciones. Un ejemplo es el libro de Epsi Campbell y Gloria Cariaga, Poderes Cuestionados, Sexismo y Racismo en América Latina, publicado en 2002. También el trabajo de Adalberto Campo Arias, Heidi Celina y Edwin Erazo, que analiza la correlación entre la homofobia y el racismo en estudiantes de medicina, publicado en la revista Psicología desde el Caribe en 2014. Para encontrar otros trabajos sobre racismo en vinculación con diversos temas, te invitamos a consultar la base de datos de Estudios sobre Racismo, Discriminación y Desigualdad, disponible en el sitio web de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Les agradecemos que nos acompañen en otro episodio de Hablemos de Racismo. El día de hoy hablaremos sobre racismo, homofobia y transfobia con Gloria Cariaga. Ella es profesora e investigadora de la UNAM y coordinadora general de la Fundación Arcoíris. Muchas gracias por acompañarnos, Gloria. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Y gracias también a Scarlett Estrada. Ella es asistente del proyecto de investigación Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades. Y pues bueno, también, por supuesto, nos acompaña aquí. Muchas gracias, Scarlett. Hola, gracias Gloria por acompañarnos esta ocasión. Vamos a iniciar entonces. Queremos primero preguntarte, Gloria, a partir de pues todo lo que has trabajado y de todo lo que conoces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de homofobia, de lesbofobia, de transfobia o de bifobia en México en particular? Es decir, ¿cómo se viven, digamos, estas problemáticas en este país? Mira, pues desafortunadamente la violencia, la discriminación, incluso los asesinatos hacia personas por su orientación sexual o su identidad de género, es todavía un fenómeno presente en nuestra sociedad. Más allá de los logros que hemos tenido con las reformas legales, pues el cambio cultural no se ha dado para realmente romper el prejuicio y el estigma que hay sobre las personas con distintas orientaciones sexuales o identidades de género. Al contrario, me parece que con los avances que han tenido algunos grupos conservadores, la polémica, la discusión, los debates en torno a la pertinencia de la protección de los derechos de las personas LGBTI en nuestro país está todavía en curso, ¿no? Y me parece que lo miramos precisamente a partir de esas condiciones. El hecho de que en nuestro país no exista ninguna política pública clara destinada a la protección y garantía de los derechos de este sector de la población, pues les coloca en una condición de grave vulnerabilidad y, por supuesto, les envía de distintas maneras a los márgenes de la sociedad, ¿no? Es decir, a tener menos posibilidades de acceso a los beneficios que la sociedad en su conjunto tiene. Y me parece que pues lo estamos viendo en los estudios, en las encuestas que desde el gobierno mismo se han realizado. Ahorita estamos esperando los resultados de la encuesta del INEGI, que me parece que va a arrojar
datos interesantes, pero ya las encuestas que realizó CONAPRED pues dan cuenta de la distancia social y del temor, rechazo que existe en la población todavía para tener cerca a una persona que tenga una orientación sexual distinta, ¿no? Entonces, pues eso nos habla de la posibilidad o de la vulnerabilidad que tenemos para ser señalados o rechazados. Y me parece que el problema central que enfrentamos es que hay una confusión, una mala interpretación sobre la sexualidad y sobre el género, ¿no? Es decir, que todavía, para muchas personas todavía el objetivo de la sexualidad es la reproducción, y entonces si tu sexualidad no está orientada a la reproducción, entonces hay como un cuestionamiento incluso de la moralidad de esos actos, ¿no? Cuando realmente pues el objetivo de la sexualidad no es otro que el placer sexual. Entonces esa confusión es lo que nos ha colocado incluso con una carga de inmoralidad a nuestros actos, pero que no solamente se refieren a nuestro comportamiento sexual, sino a la persona misma, ¿no? Lesionan la integridad, la visión sobre las personas. Igual pasa con el género. Como sabemos, pues la condición de las mujeres en un sistema patriarcal como el que estamos, es de subordinación, de dominación, y en ese sentido, pues, el cambiar con la visión de qué es ser mujer y cómo el género efectivamente es una dimensión plástica, amplia, en donde caben distintas expresiones de género, distintas identidades de género, pues no están aceptadas, vamos a decir, sobre todo por los grupos más conservadores, pero sobre todo por los libros sagrados, ¿no? Aquellos que se consideran como los libros sagrados en donde se mantiene esa visión de que las mujeres tenemos que estar sujetas a un sistema de sexo-género que nos limita en nuestras expresiones, en nuestras tareas, en nuestras posibilidades de ser, incluso como personas, ¿no? Sí, exactamente. Y en uno de tus artículos mencionabas justo que México ocupa el segundo lugar, si no me equivoco, precisamente de homofobia. Entonces, bueno, estamos bastante mal colocados, diría yo. Así es. Y bueno, en términos del racismo y de otras formas de discriminación también, ¿no? También estamos muy mal colocados, lamentablemente. Y en este sentido, queremos preguntarte cómo se relacionan estas problemáticas es decir, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, con el racismo. Creo que un poco lo mencionabas ya, pero si pudieras profundizar un poco en este sentido, Gloria. Sí, no, yo creo que el racismo, el sexismo y la homofobia son tres dimensiones que articulan el sistema de discriminación, ¿no? Le dan estructura al sistema de discriminación. Y en ese sentido me parece que necesariamente si nosotros queremos desarticular, sacudir el sistema homofóbico, no podemos dejar de considerar la lucha contra el racismo o la lucha contra el sexismo, porque son como las raíces del sistema, ¿no? Entonces son tres fuertes dimensiones, tres fuertes estructuras que están sosteniendo al sistema. Y en ese sentido, pues me parece que es importante que veamos el sistema de discriminación estructural desde esa perspectiva, porque por más que luchemos contra el sexismo, si no se lucha contra la homofobia y el racismo, pues nada más estamos como reeditando ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, romper con el sistema sí requiere de esa intersección y de esa mirada mucho más amplia que posibilite realmente el tocarnos. Desafortunadamente, a mí me parece que el movimiento LGBT nació en México con una fuerte vinculación con el movimiento feminista, pero hasta la fecha yo no veo que haya esa articulación con el movimiento antirracista. Y esa es una pérdida, vamos a decir, un vacío muy importante que tenemos. No quiero decir que no se haga y que no hay y que nadie lo esté haciendo. Incluso el que hoy día aparezca, por ejemplo, una red de lesbianas indígenas, pues ya nos da pauta para ir mirando estas intersecciones que tanta falta nos hacen. Claro, me parece muy importante lo que mencionas, Gloria, y hay muchos puntos que me gustaría tocar.
uno de ellos es que, bien, como bien mencionas, creo que estas expresiones de la sexualidad y en este campo de la sexualidad no se salva de reproducir estereotipos, ¿no? Racistas, que incluso también me han tocado vivir y experimentar en ese campo. Y que justo eso, ¿no? Dar cuenta de ello y de lo normalizado que está y que también está presente en ese campo y que es importante, como bien dices, hacer esa vinculación entre las luchas, ¿no? Anti-homofobia, entre las luchas de las diversidades sexuales con el antirracismo, ¿no? Creo que sí hace falta justo esa vinculación y que también justo existe, bueno, por mencionarla, existe una colectiva que se llama Frontera, que justo hace un poco esta vinculación, ¿no? Trabaja también estos temas del antirracismo y de la diversidad sexual y también se cuestionan sobre el género, ¿no? Sí, gracias, Scarlett. Pues sí. Y bueno, Gloria, queríamos también preguntarte, sabemos de la manera en la que has vinculado el activismo con todo el trabajo académico que realizas y bueno, tú has participado en muchísimos procesos por la defensa de los derechos de las personas en términos de las orientaciones sexuales, las expresiones y las identidades de género. Por mencionar solamente un ejemplo, está el de la Constitución de la Ciudad de México, pero bueno, sabemos que lo has hecho, digamos, desde distintos ámbitos. Y queremos preguntarte qué reflexiones nos invitas a hacer en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Ya mencionabas un poco que no ha habido tantos avances en términos legales y constitucionales, o mejor dicho, de políticas públicas, ¿no? Tal vez sí legales y constitucionales, pero no en materia de políticas públicas. Entonces, pues, ¿qué reflexiones nos invitas a hacer y también qué avances y qué tareas pendientes sientes que hay en México? Mira, yo creo que realmente el movimiento LGBT a nivel internacional es un movimiento bastante fuerte, visible. Claro, esto no hay, se elimine la pena de muerte por la con misma condición de ser homosexual, ¿no? Todavía hay 7 países que tienen pena de muerte y 2 estados, creo. Entonces, pues realmente esto nos deja ver el grave riesgo en que se encuentran pues poblaciones importantes en el mundo. Pero afortunadamente, sobre todo en el Consejo de Derechos Humanos, yo podría decir que no hay relator especial, no hay sesión del Consejo de Derechos Humanos en donde no se hable de las personas LGBT. Y ese me parece que ha sido un gran logro del movimiento internacional, ¿no? Desafortunadamente en México no somos muchos los que estamos en esa arena. Nos hace falta también porque nuestro país, México, es uno de los famosos como protector de los derechos LGBT en esos espacios, ¿no? Donde no hay conocimiento de la realidad que enfrentamos todos los días. Y que para quienes estamos ahí, pues, es ir nadando contracorriente y convenciendo a otros gobiernos de que pongan los ojos sobre lo que está sucediendo en México. Pero me parece que lo que yo creo es que la ganancia más importante que tenemos en México es su gente, son las organizaciones sociales y las personas LGBT mismas que han dado la cara y que salen a la calle a mostrarse, ¿no? Porque, con lo que decíamos antes, si México ocupa el segundo lugar de crímenes de odio contra personas LGBT, pues andar en la calle y mostrarte quién es un acto de valentía, ¿no? Todavía en nuestro país, porque en cualquier momento alguien te señala, te ofende, te gritonea o te mata, ¿no? Entonces, pues en ese sentido me parece que el avance más importante que tenemos es el valor de la gente para mostrarse, para dar la cara y para que seamos parte del panorama social y que ir empujando con la presencia el cambio cultural que no se ha orquestado desde el gobierno de manera más sistemática, más profunda, ¿no? Entonces, pues podríamos decir, logramos el respeto a partir de nuestra presencia y a veces la tolerancia, ¿no? Aunque pues no siempre lo logramos totalmente. Y en términos de reforma legal, pues me parece que hay avances importantes también para el reconocimiento de que tenemos derechos que no están protegidos, ¿no? Sin embargo, justo lo que decías, pues tenemos, ni siquiera el matrimonio igualitario lo tenemos en todo el país, ¿no? Todavía son 20 y tantos, 20, 21 estados los que tienen el matrimonio igualitario.
La identidad de género, por supuesto, cuesta más trabajo, ¿no? Porque no nos involucra a todos, a todo el movimiento, o porque pues hay mayor rechazo, mayor interrogante con respecto a eso, y incluso pues en el momento en que hablamos de las infancias trans, ya eso se convierte, sale otra vez esta idea de la moralidad y se nos crucifica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, yo pienso que el desafío más importante, como mencioné antes, a mí me parece ser parte de la política pública, porque me parece que eso es lo que realmente nos colocaría en el plano de ciudadanía igual que las demás personas. Mientras no estemos en el plan de gobierno, seguimos siendo invisibles, seguimos estando cuestionados nuestra legitimidad como humanos y como ciudadanos, ¿no? Entonces, por ahí me parece que es el desafío y eso es lo que yo estoy trabajando más duramente en los últimos 3 años, 5 años, ¿no? El ver de qué manera logramos. De hecho, yo me sumé al trabajo durante la transición de este gobierno, pues para contribuir en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Hicimos un trabajo durante más de 3 meses con muchas organizaciones para delinear qué serían las prioridades para este gobierno. Y al final el que presentaron no tenía nada que ver con lo que habíamos trabajado, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos que volver a esperar al nuevo gobierno y volver a tocar la puerta y continuar con esta lucha. No quiero decir con esto de que no estemos avanzando. Me parece que Relaciones Exteriores está haciendo un buen trabajo internacional. Ese liderazgo que le pedíamos, pues lo tiene, y nosotras en la mejor disposición para acompañarles, ¿no? Porque no trabajamos para el gobierno, pero sí con el gobierno para que nuestra experiencia, nuestras propuestas formen parte pues de su plan, cualquiera que este sea. Y muchas gracias por compartirnos esto. También quiero hacerle una pregunta y esta es muy como desde el querer aprender de toda tu experiencia, Gloria, y es que nos toca a nosotras, las juventudes, hacer, ¿no? O sea, ¿qué nos tocaría hacer pues, para apoyar esta lucha? Mira, yo creo que si todas las personas que estamos buscando la transformación social tuviéramos claridad con respecto a esa estructura de discriminación y la atendiéramos, me parece que daríamos pasos muy firmes para su desarticulación. Nosotros, de hecho, en la capacitación, en los procesos de capacitación que hacemos, siempre tocamos esos 3 elementos, ¿no? El sexismo, el racismo y la homofobia es un desafío que tenemos enfrente y que tenemos que atacar. Y eso me parece que puede ser como un lema, algo que tenemos ahí, pero que tenemos que irlo concretizando en las agendas, en los planes que tienen las personas jóvenes, el mismo movimiento feminista, el movimiento LGBT. Entonces creo que el movimiento de derechos humanos yo miro que lo tiene muy claro y que ellos sí tocan las tres dimensiones. Entonces lo que necesitamos es que todos los otros grupos que estamos contribuyendo para una mejor garantía de los derechos humanos para todas las personas, pues tendríamos que considerarlo, ¿no? Entonces creo que ahí también, pues tenemos que tejer juntos, ¿no? Tener mejores articulaciones, compartir experiencias, compartir estrategias y ver de qué manera la unión hace la fuerza, ¿no? Cómo podemos unir realmente nuestros esfuerzos para, como decía antes, dejar una huella firme en cada paso que vayamos dando. Muchas gracias, Gloria. Y pues creo que nos quedamos con esta frase de la unión hace la fuerza. Me parece muy importante justamente estrechar todos los vínculos que se pueden contra del sexismo, del machismo, de la homofobia, de la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, el racismo y todo tipo y forma de discriminación y de opresión. Me parece muy importante porque lamentablemente la lucha, bueno, todo tipo de lucha no está libre lamentablemente pues de estos sectarismos que a veces ocurren, ¿no? Entonces creo que sí, me quedo con esa reflexión tan importante de cómo unir fuerzas en contra de estas problemáticas en lugar de estar, pues precisamente entre nosotros también
teniendo divisiones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Gloria, y muchas gracias, Scarlett, también. Encantada de Muchas conocerles y espero que podamos realmente tener proyectos conjuntos más adelante. Me encantará. Claro que sí, haríamos una muy buena terna. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia.